Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los distinguidos oyentes. Por el bien del país, le deseo éxitos al economista Pozo. Ojalá, asimismo, que no caiga en ninguna medida extrema que afecte el bolsillo de los que menos tienen, de los más pobres de la clase media del Ecuador. Ojalá que sea fiel a los postulados de servir al interés general. Su éxito no será solamente él, sino el pueblo ecuatoriano. Si no fuera así, con la misma claridad conceptual y con la misma frontalidad, estaré en primera línea para denunciar lo que afecta a los intereses del pueblo ecuatoriano. Con respecto a su segunda inquietud o pregunta, el texto constitucional es claro, así les guste o no les guste a alguno. Todo funcionario, ministro o de nivel jerárquico superior tiene prohibición expresa durante 2 años por claro conflicto de interés. Esa es la razón de ser, no es porque está escrito solamente en la Constitución, es para evitar un conflicto de interés para trabajar, ser representante legal, procurador judicial o funcionarios de una contraparte en su momento, incluido instituciones financieras internacionales. Y obvio, las nacionales también. Porque ¿cuál es el origen de ese artículo? Tratar de evitar un vicio que ha tenido décadas en el Ecuador. Lo lógico sería que ni siquiera esté que, evidentemente, voy a poner un ejemplo, un superintendente de bancos que autoriza el funcionamiento de una entidad financiera, no ha de ser pues que termine sus funciones y pase a ser gerente del banco. No ha de ser pues que el director de las públicas de la prefectura de Pichincha termine sus funciones y el día siguiente pase a ser gerente del contratista vial de la prefectura. No ha de ser pues que el asesor jurídico de una institución del sector público termine sus funciones y al día siguiente demande, sea el procurador judicial, contra la institución que celebró un contrato cuando él era síndico. Esa es la lógica del artículo. Y por eso el exministro Martínez no puede ser funcionario de una institución financiera que es acreedora del Estado ecuatoriano. Yo no estoy criticando al Banco Interamericano de Desarrollo, del cual el Ecuador es parte, es Estado suscriptor, evidentemente, y que sus recursos son canalizados al desarrollo. No son para que usted y yo nos compremos un vehículo, sino para fomentar el desarrollo a nivel nacional. Así que la norma es clara, empecemos a respetarla todos, porque así como leo por ahí que unos señores dicen que lo absurdo no se acata, así comienzan. Y cuando tienen poder, terminan diciendo que son jefes de todas las funciones del Estado. Así que estos son pequeños pininos. En estas pequeñas cosas se van conociendo a las personas. Peor cuando son ilustrados, porque esto no justifica nada. Pero cuando esto lo hacen los ilustrados, los PhDs y los decanos de las universidades, usted se está dando cuenta que la arbitrariedad, el abuso, ya tiene otras connotaciones. No son por ignorancia, son porque a veces pasar de sabidos de forma deliberada. Asambleísta, buenos días. Usted se refiere digamos, lo que se pretende evitar con la vigencia de este artículo 153, que es una práctica que, bien lo ha dicho, se ha repetido durante varias ocasiones, que es esta de la denominada puerta giratoria, ¿no? Estos funcionarios que son útiles para determinados intereses y que van rotando, ¿no? En esa suerte de puerta giratoria. Ahora, el argumento de ciertos juristas, colegas suyos de profesión,
pero que llevan otra práctica en el manejo del derecho, dicen, a ver, eso rige para el territorio ecuatoriano, es la Constitución ecuatoriana, es decir, un organismo internacional como el BID no tiene por qué acatarlo. ¿Qué decir a ese argumento de que este artículo de la Constitución no rige para un organismo multilateral como el BID? Primero lo voy a poner al revés. A quien le debe regir de entrada es al ciudadano ecuatoriano. Aquí se están preocupando mucho por el BID. Aquí quien tiene que cumplir la rajatabla es el ciudadano ecuatoriano, el exministro Martínez. Ese es el que tiene que cumplir de entrada, porque él es el ciudadano, él es el exministro, que recordemos que según la Constitución tiene un año más de responsabilidad por sus funciones. Esa es la lógica de la responsabilidad inclusive posterior, que ya no sería de impeachment por destitución, sino por censura. Porque vean que el derecho también tiene sus lógicas. Las lógicas son los que no quieren irrespetarlo, por el lógico, la falta de sentido común. Y es uno el que tiene que cumplir. Porque con esa teoría de que esto está afuera, entonces yo aquí estoy prohibido de hacer algo, pero yo voy a otro país y hago lo que me da regalada gana, me caso 7 veces entonces, porque allá los tribunales no saben que aquí yo estoy bajo la ley ecuatoriana. Por Dios, entonces el que tiene que cumplir en todos lados el ordenamiento al cual uno se sujetó, porque yo no me estoy metiendo en la vida privada de alguien. Yo tengo el mayor de los respetos personales para el exministro Martínez. El tema en cuestión nace y versa sobre la actuación que tuvo como ministro de Estado. Es decir, un cargo que se encuentra supeditado y reglado a la Constitución y a la ley. Estamos hablando de un ejercicio profesional. Y en base a eso él tiene esa responsabilidad y tiene que cumplir. O sea, el primer preocupado por cumplir es el ecuatoriano, el ex ministro. Segundo. Oiga, doctor, una cosa adicional. Usted decía para evitar conflicto de intereses, pero me da la impresión de que en el caso específico de Martínez, el conflicto de intereses ya, digamos, se lo violentó, se lo incumplió meses atrás, porque lo que parecería es que Martínez vino haciendo lobby con el BID, imponiendo los acuerdos, las condiciones que establecían la carta que firmó con los multilaterales del Ecuador, a cambio de que el voto del Ecuador sea a favor de Mauricio Claver Carone, que hoy es el primer ciudadano de nacionalidad estadounidense como presidente del directorio del BID. Entonces, parecería que ese conflicto de intereses ya se consumó, o sea, ya existió. Mientras representa al Estado ecuatoriano, y puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo, criticar o apoyar el voto en el BID, criticar o apoyar la forma en que se renegocia la deuda, que era mejor renegociar que no hacer nada, la forma en que se contratan nuevos empréstitos. Eso es sujeto a la crítica. El conflicto de interés viene si se da el hecho superior, el hecho posterior, por así decir. Antes de eso es una actuación criticable o, en todo caso, digna de apoyo. Eso es un juicio de valor. A confirmar. Pero este es uno de los tantos casos. Insisto, esto ha sido muy común, inclusive en los últimos años. En los últimos años. ¿Ah? O sea, la década pasada no se pasa de esto. Dijeron que iban a venir a cambiar y lo que hicieron fue que vinieron a perfeccionar este tipo de cosas. Así que dejaba el tema del ejemplo de a quién es el que tiene la responsabilidad, porque asumo que el Banco Interamericano, nosotros somos Estados suscriptores, somos parte, explico, no le interesa pues que un Estado, en este caso representado por la sociedad, por la Asamblea Nacional, esté en desacuerdo y que motive resoluciones justamente por este tipo de cuestiones. Y el Estado ecuatoriano, el gobierno, que ahí sí, para efectos del exterior, sí tiene la jefatura de Estado, me imagino, más allá que a lo mejor hubo ignorancia al principio en este tema, dudo bastante que hayan sabido el artículo de la Constitución, pese a que el presidente fue uno de los que hizo campaña y sí votó por esta Constitución. Debería ser el primer guardián y soldado en defenderla. Tiene Estado de Derecho, sería el mismo gobierno ecuatoriano, sería el mismo procurador general, sería el mismo canciller, el mismo embajador y delegado, inclusive que tenemos, porque nosotros tenemos un delegado ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Evitémonos un conflicto donde no hay.
Los intereses de una persona no pueden estar por encima de la Constitución y el interés general del país. Bastantes problemas tenemos de fondo, que son los que le interesan al pueblo ecuatoriano, principalmente a los que menos tienen. La falta de empleo, la angustia por la falta de recursos económicos para que el Ecuador y sus instituciones estén supeditados a una coyuntura, en particular de un exministro. Asambleísta Cucalón, ¿qué va a pasar o qué pasaría eventualmente, como usted dice, si el principal ciudadano ecuatoriano es el que tiene que acatar la Constitución y no lo hace? Si él es el del criterio de que la realidad superó a la legalidad y acepta y va a ocupar este puesto, por un lado, ¿y qué tiene que ver allí su salida con los juicios políticos que están en proceso en la Asamblea Nacional? Una vez que él está fuera, ¿ya no tiene sentido que se sigan estos procesos? Reitero, yo me baso en una información pública que fue el interés o la invitación que ha tenido. Ante eso he tenido una posición como cabe. Yo tengo que hacer una declaración porque soy un dignatario. El hecho que usted dice es que si se llega a confirmar, y tenemos, pero no me quiero adelantar porque para mí este no es mi tema prioritario. Tengo otras preocupaciones en favor del pueblo. Esta es la que menos me ocupa, valga la aclaración. Segundo, un funcionario público, reitero, hasta un año después de sus funciones, tiene responsabilidad política. En este caso, los juicios igual tienen que avanzar sin ningún problema. Y si esto se llegara a consumar, sería una causal más para ya no su destitución, porque ya no es funcionario porque renunció, sino para su censura. Si hay personas que ya no le interesa quedar ante la ciudadanía, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan ante la historia? ¿Cómo quedan ante la institucionalidad? Ese no es mi problema, pero sí es mi obligación decirlo. Si esto se llega a configurar con la complacencia del gobierno ecuatoriano y con la anuencia del BID, será una causal más para censurar estas funciones. No sé si al Banco Interamericano de Desarrollo le interesa tener a un funcionario que más allá que está violentando norma expresa, pero aquí no es sujeto a ninguna interpretación. Tanto que las normas expresas, estimados oyentes, que se han tenido que ir hacia el lado de las ocurrencias. Una es que la ley no tiene vigencia extraterritorial. Y la segunda, no sé si ustedes leyeron el diario El Comercio, porque yo me baso en contenidos oficiales, no en chats. El ministro dice que el banco no es banco, que el Banco Interamericano no es institución financiera. No sé qué diablos ha de ser entonces. Ya cuando uno ya llega al juego de las palabras, estas son las personas que han manejado las finanzas públicas, los eruditos, los que más saben, los que saben todo, el resto son ignorantes, que no saben absolutamente nada. Uno se está dando cuenta que al país no se le puede tomar el pelo de esta manera. Porque resulta ser que el BID es una institución financiera. ¿Qué es entonces? Bueno, queriendo hacer un juego de palabras, que pensaba que era recurrente en gente labiosa que estuvo en la década pasada, me explico, de que cuando se presta particularmente, no es lo mismo cuando se presta como institución financiera de desarrollo. Si igual hay interés, igual eres acreedor, me explico. Que no es lo mismo que te endeudes con el BID, que te endeudes con el Chase Manhattan Bank, sí, pero igual es una institución financiera que tiene finalidades diversas, pero es una institución financiera. Esa fue, la ocurrencia de él, el ministro, ¿no? Decir Martínez, que no era banco. Martínez fue el creador de aquella frase de que la realidad ha superado a la legalidad, así que hoy diga que el BID no es un banco, poco o nada debería sorprendernos a los ecuatorianos. Pero eso es lo que me preocupa. Vincular a Martínez con la década pasada, porque creo que nada tienen que ver. Martínez vino de las cámaras, del gremio empresarial, tiene creo que mucho más que ver con otras tendencias políticas que con la década pasada. Yo ahí quiero preguntarle algo, doctor Cucalón. No te me la vas a sacar. Yo no estoy vinculando a los regímenes. Yo sí sé con precisión lo que desarrollo. Estoy hablando de la cultura política del país. Por eso me refiero a las décadas pasadas, 40, 50 y esta también, porque el tema de cultura, jugar con las palabras. Pensamos que estamos aquí para mejorar. A eso me referí, no cuál es su origen, me explico, ni cuál va a ser su destino, porque si hablamos de esta territorialidad no quiero decir quiénes son los que están afuera. No, estamos viendo que la cultura no ha cambiado. Y los mismos que juegan con las palabras en la década de los 60 son los mismos de la pasada y hoy día mismo, con otro tupé. ¿Me explico? Y te puedo sacar varios juegos de frases jugando con este tipo de cosas. Por eso digo, cuidado. A mí lo que me preocupa es que siempre la gente quiere abusar de los que saben.
decano de son los periodismo, mismos, además, lo cual son los mismos ilustrados, porque no es por ignorancia, son los mismos ilustrados, y es un tema cultural, no tiene que ver con las derechas o con las izquierdas, para que te das cuenta que está en el chip ecuatoriano, que después dicen que los presidentes son los jefes de los municipios, los jefes de las cortes. ¿Me explico? Cuidado. Claro, si eso lo dice Salcedo, yo puedo entender muchas cosas, pero cuando eso lo dicen los decanos y los PhD, usted comprenderá que hay un de trasfondo. Vamos, claro, a eso me referí, no el origen. Claro, sí, yo lo entiendo perfectamente. Y lo otro, lo del decano, es preocupante. A mí me preocupa montones, lo mismo que a la Liz, porque es decano de una facultad de comunicación, ¿no? Entonces ya vemos la calidad de periodistas y de comunicadores que va a formar alguien que dice que lo que está en la Constitución es un absurdo y que lo absurdo no se cumple, ¿no? Yo quería preguntarle... Un saludo a la anarquía y a la noda. Claro, si por supuesto, todo el mundo totalmente comienza a pensar igual, vamos a regresar a la horda primitiva. Ley de la selva. Si algo establece la Constitución es que es el contrato social por excelencia. Nos guste o no nos guste ciertos artículos, no me gustan muchos. Es más, voy a poner otro ejemplo, me gusta poner por ejemplo. El presidente Elvide es norteamericano, del ala dura. Trabajaba contigo el despacho del presidente Trump. La Constitución americana tiene algunos absurdos. Uno principal, que el que gana las elecciones no gana la presidencia. Porque la señora Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que el señor Trump. Pero las reglas del juego son que se tienen que sujetar a un colegio electoral. Así pierdas en voto popular. Y por eso ella aceptó las reglas. Más allá que son bastante absurdas, por decirlo menos. ¿Me explico? Esas son las reglas, pues. Las reglas que nos rigen a todos. Yo quería preguntarle, ya más allá del análisis y de sus reflexiones sobre la aplicación de ese artículo 153, ¿cuál es su valoración del paso de Richard Martínez por el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque vimos también, incluido el decano de esta Facultad de Comunicación, una serie de periodistas que hicieron además editoriales grandilocuentes en noticieros estelares de televisión, diciendo que después de todo el trabajo patriótico que ha hecho Martínez, ahora por fin se puede ir a descansar. Bueno, yo también me iría feliz a descansar ganando un mensual de $30,000 como vicepresidente del BID. Pero ¿se puede decir que la gestión de Martínez fue patriótica y fue en beneficio de la mayoría de ecuatorianos después de haber dejado a miles de servidores públicos en el desempleo, profesores impagos, médicos posgradistas impagos, que además se sacrificaron durante la cuarentena y la pandemia, jubilados impagos, con 5 juicios políticos en ciernes, con gobiernos autónomos descentralizados que acumulan deudas por encima de $1.500 millones? ¿Es un patriota al que hay que agradecerle con editoriales en periódicos y en canales de televisión, asambleísta? Mire, en lo que se refiere a la valoración y o apoyo que hacen ciertos sectores de la prensa a la actuación del exministro, es un ejercicio puro de libertad de expresión. Porque como yo vengo leyendo periódicos que tengo 10 años de edad, también leí hace poco. Y si uno leía el Telégrafo hace unos pocos años, pensaría que los ministros de finanzas de la década pasada, pues, no había palabras ya el diccionario ya no alcanzaba. Así que esa es una práctica. Y los que vendrán cuando tienen conflicto entre harán lo mismo. Así que no me hagas hablar, eso es otra práctica común cultural. Allá se los dejo, ejercicio de libertad de expresión. Hablamos lo que yo creo, esa es otra cosa. Y tengo una responsabilidad por el pueblo porque para eso a mí me eligieron. Porque se pongo a analizar cada corifeo, cada ciertos años que escriben en la prensa, oficial o no oficial, acerca de los ministros, que son los que le pagan el sueldo, en muchos casos no terminamos nunca. Mire, yo soy uno de los proponentes del juicio político al ministro de Finanzas, pero no porque me caiga mal lo personal, yo no tengo nada personal contra nadie, sino por claro incumplimiento legal, por poner un ejemplo. Y no es como dicen sus defensores, que si no me entra plata, ¿cómo te voy a entregar plata? Si lo pone con ese simplismo, el señor es una víctima. No, señores. El tema, por ejemplo, por el cual yo suscribí el juicio político, es la no devolución del IVA a los GATS, a los municipios, a las prefecturas, a las universidades. No es de asignación de fondos los que no tengo. Se le han arrebatado fondos que no eran propios, que son de las rentas propias de cada institución,
¿Me explico? Se las han quitado y no se las devuelven. Son fondos propios que ya están presupuestados. Y yo en mi intervención del Congreso hace pocos días dije, por eso se fue preso Fernando Aspiazu, el crápula de Fernando Aspiazu. Y yo hacía un ejemplo porque me gusta visualizar el tema para aterrizar los conceptos. Cuando cualquier persona que tiene un negocio, que tiene una empresa, le cobra el IVA a una persona que ha hecho una adquisición, tiene hasta 30 días para entregárselo al Estado, ¿sí o no? Cuando usted no se le entrega al Estado, eso es lo que le pasa, ¿no? Se friega, puede terminar hasta preso. Y yo me hago una pregunta, si estamos en un Estado de Derecho, donde todos nos sujetamos a las normas, si los ciudadanos y los privados se sujetan a las normas, ¿por qué el gobierno no se sujeta a las normas? ¿Por qué cuando el ciudadano no paga y no transfiere el IVA al SRI se mete en problemas? Y cuando el Estado se apropia, arrancha el IVA que no le pertenece, hay que aplaudirlos y después hay que sonreír para ver si te lo devuelven después de 1 año y medio. Ese fue el motivo por el cual yo firmé, porque el señor ha incumplido. Y a mí, en mi caso particular como legislador, la ley de régimen municipal, denominada el COTAC, me obliga, es mandatorio. Hay un artículo expreso que indica que el ministro de Finanzas que haga eso con las rentas municipales debe ser destituido previo juicio político. Entonces, lo mío no es un ajuste de cuentas. Yo ni lo puse, ni tengo un problema personal. Yo no soy de esos diputados que son ahí, que están atrás de las vainas y los independientes, la puse y no la encuentro. Yo no conozco el Ministerio de Finanzas. Yo cumplo con la ley. Y la ley a mí me dispone que lo enjuicie si el señor que no entrega. No, si se lleva las rentas, que son dos cosas distintas. Eso en caso de juicio político. En lo que tiene que ver con su desempeño, es obvio que yo no estoy de acuerdo con muchísimas de sus intervenciones. Más allá que heredó pues las peores finanzas públicas que se acuerden de la historia reciente. Pero el señor no privilegió al pueblo ecuatoriano. Privilegió otro tipo de intereses, el de los acreedores, como sucedió en marzo. Ahora miren que la jugada fue perfecta. No fue perfecta, porque ni siquiera se dio el vulgar tomiraca de que pago para tener al día siguiente. Tampoco fue así, así que no nos vamos a engañar. Y si algo reflejó su administración, es una profunda indolencia con los profesores, con los médicos, con los que estaban viviendo esta tragedia. Y en el fondo también hay una visión que choca con mi visión de igualdad de oportunidades y de un Estado para todos, ese sí para todos. Cuando llegó el momento de los ajustes, porque hay que hacer los ajustes, porque lamentablemente hubo demasiados excesos acumulados, y eso sí quiero decir, hace muchísimos años, resulta ser que una de las primeras cosas que eliminó es el apoyo a los programas de los colegios públicos, a los bachilleratos internacionales, por poner un ejemplo. ¿Usted cree que un niño pobre, pero que estudia, que se sacrifica, que se esfuerza, que tiene el mismo derecho a tener las mismas oportunidades para tener el mejor de los futuros, tiene que pagar los platos rotos, el ajuste no puede venir por otras vías? Entonces, yo le puedo citar muchos ejemplos en los cuales mi visión choca con la de él, pero una es la que me llevó a presentar el juicio político, que es el incumplimiento manifiesto a una disposición legal de arranchar, insisto, fondos que no le pertenecen. Muy amable, legislador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al legislador Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, asambleísta Cucalón. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. De igual forma, un placer conversar con usted.